Esta semana en Shabbat leemos Perashat Shalach, Beshalach. Eso está escrito así: Vayei Beshalach Paró et Am Velo Naham Elokim Derech Eretz Filistim. Antes de seguir con esto, voy a explicar algo. Esta perashá que leemos esta semana en Shabbat ya la leímos, porque no está en Shemot, y ahora estamos en Sefer Vayikra. ¿Por qué leemos Shalach? Porque esta es, de aquí viene la salida de Egipto, y después de la salida de Egipto viene, un poco más adelante, viene el Kriyat Yansuf. Y eso es lo que se estudia esta semana, el Kriyat Yansuf. Entonces, muy importante esta perashá, está muy relacionada con el séptimo día de Pesaj, porque esta semana es el séptimo día de Pesaj. Y en el séptimo día de Pesaj fue la Kriyat de Yansuf, digamos, se lee en la noche. Ahora, yo creo que es una opinión total, pero hay opiniones, por lo menos, digamos, que sostienen que esto de el Kriyat Yansuf, cuando se abrió el mar rojo, es algo que pasó en la madrugada. En la madrugada del día, de este día, el día séptimo. El día séptimo empieza, como todos los días en el calendario judío, empieza en la tarde, con la salida de las estrellas. No con la salida de las estrellas exactamente, un poquitito más. Las estrellas que salen de las estrellas que aparecen entre 57 minutos y 72 minutos, como Rabenotam. Ahí empieza, realmente, pero nosotros cuidamos, desde que nosotros hacemos, hoy día la costumbre es cuidar Shabbat desde antes, desde que se puso el sol, nosotros cuidamos Shabbat porque ahí empieza la Benesh Mashot. Pero la noche empieza, hay discusión si empieza 13 minutos después o 18 minutos después de que se puso el sol. Entonces, esto fue a esa hora. Las cosas más importantes han pasado en esa hora. En esa hora hay mucha santidad, en la hora del amanecer. Entonces, aquí vamos a ver cosas relacionadas con esto. Primero vamos a partir por Vayishlach. Recordemos que cuando salieron de Egipto, salió Am Israel, pero Am Israel, ellos salieron y empezaron a salir más temprano, a las 12 de la noche, si no me equivoco. También al amanecer. Y aquí dice: Vayei Vayishlach Paró et Am Velo Naja. Un momento. ¿Quién es este Am? Am. Bueno, uno en forma, en la traducción dice así: sucedió cuando envió Paró al pueblo y no los condujo. Yo voy a seguir después con el resto. No los condujo. Está hablando ¿quién? Del pueblo. ¿Quién es este famoso pueblo? De acuerdo al Zohar, este famoso pueblo no es Am Israel en el sentido preciso, no son los hijos de Jacob, no son los hijos de Israel. Ellos son pueblos que se unieron en Egipto, se encontraron en Egipto y que empezaron a estar cercanos de la Torá. Y de hecho, cuando estaba Yosef, le hicieron circuncisión a este pueblo, que en el fondo se le llama después el Erev Rav, porque Erev se mezcla, mucha mezcla, y cuando las mezclas no son buenas, la verdad. La gente cree que las mezclas son buenas, pero las ejemplos no son buenas.
Estas mezclas, estas Erev Rav, se portaron un poco mal más adelante. Vamos a ver si lo alcanzamos a llegar a eso. Este Erev Rav, o este Am que dice aquí, ellos salieron y Paró lo autorizó. Eso es lo que parece aquí. Digamos, Am Israel, Hashem los liberó completo. Eran esclavos y los liberó. Y aquí Paró dice, Shalach Paró eta Am. Lo voy a leer en español. Dijo, Paró envió al pueblo, que no los condujo Dios por el camino de las tierras de los palestinos. En hebreo dice venó, y no. Aquí no tengo y no también la traducción. No. Y la traducción ellos cambiaron el sentido de la palabra. Aquí dice, in velo naham Elohim derech eres Pelishtim. Es distinto. Entonces nosotros vamos a interpretar como está escrito en hebreo. Y no los mandó por la tierra de los palestinos. ¿Qué significa? Si uno lee, uno trata de entender y pensar un poco, aquí dice, pareciera ser que la idea de por dónde iban a salir no era por Eres Pelishtim. Porque dice, y no los mandó, no los envió, no los condujo por el camino, que se llega a Palestina, a donde están los filisteos. Si hubiera ido por ese camino, hubieran llegado allá en 7 días y no hubiera habido que se abre el mar. No hubiera habido eso. ¿Y por qué no los mandó por ahí? Dice aquí, Kikarobu, porque está muy cerca. Está muy cerca, es un camino muy cercano. En 7 días tú estás allá. Ki amar Elohim, que dijo Elohim, pen yenahem aam. Y el pueblo bereotam milhamá Yashubo Misraima. Se lo voy a leer en español. Porque Hashem dijo, porque estaba cerca la tierra de los filisteos, tal vez se arrepienta el pueblo al ver la guerra y regresen a Egipto. Ellos les va a dar miedo. ¿De quién van a tener miedo? A ver lo que dice Rashi aquí. Vamos a ver lo que dice Rashi. ¿De quién van a tener miedo? Por los amalequín, dice Rashi, o por los canaanim. Ahí van a tener miedo. Cuando se van a enfrentar a una guerra, ahí y van a tener un miedo, van a tener un pánico grande y van a arrancarse para atrás. Y van a volverse a Misraim. Hashem no quería que se volvieran a Misraim. En general, lo que la gente interpreta aquí y lo que se habla se llama Pshat. Lo más fácil de entender. Aquellos no distinguen que la palabra Am se refiere al Erev Rav. Aquí nosotros sí estamos distinguiendo, y esto todo dice al Erev Rav. Y la razón aquí que el Erev Rav se iba a devolver es porque tenía poca emuná. Y vamos a explicar un poco después. La emuná es la clave. De hecho, la emuná es un cli, se dice en hebreo, es un utensilio con la cual nosotros salimos de Misraim. Ahora, esta interpretación es una interpretación muy, muy sólida, porque pensemos en lo siguiente, pensemos en el Am Israel. En Am Israel, los hijos de Israel, que quedaron un 20%, quedan 600.000 hombres, ¿no? Adultos. Ellos no murieron cuando se oscureció. Y se oscureció ahí, en donde vivían, donde estaban los hijos de Israel, no se oscureció. Pero no es que no se oscureció todo. Pasa que ahí había luz divina. Se reveló la luz de Hashem. Y lo que alumbraba y veían era con la luz de Hashem. Y la luz de Hashem
uno la puede aceptar siempre y cuando uno tenga mucha emuná, que tenga mucha fe. Entonces, los que murieron fueron los que no tenían fe. ¿Y quiénes salieron? Los más fuertes en fe, porque fueron los que lograron aceptar en sí mismo esa luz. De hecho, más adelante, cuando cuando murieron los Bejorot, los primogénitos, fíjense en el libro que se llama, se me olvidó el nombre ahora, Oldiakar, si no creo que se llama Oldiakar. Ahí dice de que murieron por la luz de Hashem que bajó, los primogénitos. Digamos, no es una novedad que la gente muera por por exceso de luz divina. Entonces, esta gente que salieron, los Bnei Israel que salieron, eran gente de mucha emuná. Y ellos sabían que la guerra la iba a hacer Hashem. Entonces, ¿por qué razón Hashem no lo iba a querer mandar por ahí? Y de hecho hay algunos que opinan que realmente si hubieran salido por ahí, el día 8 iban a recibir la Torá. Pero eso no pasó. El Erev Rav salió y no se pudo salir por ese camino porque ellos iban a devolver, y devolverse no era el programa de Hashem. Y los mandó por otro lado, los mandó por el desierto y por el Yam Suf. Y se fueron por el Yam Suf. Ahora, ¿qué es lo que tenía? Que dice aquí, se iban a arrancar, iban a tener miedo, eso es lo que está claro. ¿Y por qué iban a tener miedo? Bueno, deducimos nosotros que iban a tener miedo por falta de fe. Ahora, ellos siguieron y Paró se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió Paró? En este momento no lo tengo en mente y no es parte de lo que yo quiero hablar. Pero Paró se arrepintió y salió a la siga. Se dio a la siga, Paró de ellos. Y Hashem los puso en una disyuntiva enorme. La disyuntiva era, o te metes al agua, o vienen todos los soldados en carros y con armas de Paró. El ejército de Paró viene. Entonces, en esa disyuntiva prácticamente había que tener poca fe para saltar al agua. Pero igual no querían saltar. Hasta que vino un yudí y se metió al agua y se abrió. Pero un acto de fe muy grande ese. Es un acto de fe enorme. Enorme. El agua, hay algunos que interpretan que el agua le subió hasta la nariz. Y solamente cuando el agua estuvo hasta la nariz o un poquitito más arribita de los hoyitos de la nariz, ya que era imposible respirar, se abrió. Pareciera ser que cada uno se le abrió. Cada uno tuvo esa tremenda prueba. Entraron y pasaron por ahí. Pasaron por el Yam Suf y fue una cosa asombrosa. Fue algo que no tiene parangón en la historia, nunca. Eso es un milagro antinatural. Aunque ustedes por ahí lean que hay gente que interpreta que viene un viento, ningún viento ha partido nunca, ningún, ¿cómo se llama? Mar. Nunca lo ha abierto en 12 caminos. En 12 caminos muy ordenados, y ahí había mucha riqueza. Ahí recibieron riqueza. Hubieron también makot. La pregunta que uno se tiene que hacer ahora es, ¿por qué razón hubieron makot? ¿Por qué razón riqueza? Los judíos salieron con una enorme riqueza. ¿Por qué darle otra vez riqueza? ¿Quiénes salieron sin riqueza? El Erev Rav. El Erev Rav no tenía dónde sacar riqueza para salir. ¿Quién había sido los que no habían vivido las makot en forma como vieron la Yudim? El Erev Rav, porque los Yudim tuvieron sus makot. Entonces aquí vemos otra cosa más. Que toda la prueba del Erev Rav fue la prueba del Yam Suf fue para el Erev Rav. ¿Qué les faltaba al Erev Rav? Por lo menos por lo que hemos visto hasta este momento, algo que se llama emuná. La emuná es lo que les faltaba. Entonces vamos a leer cuando ya terminaron de pasar.
terminaron de pasar esto y antes de que empiece el canto Shirat Hayam, lo que se llama, el canto del mar, está escrito así. Estamos en el Perek 14 de Shemot, en el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 30, y dice, lo voy a leer el directo, que la traducción siempre cambia un poco a veces la intención. Vayosha Hashem significa salvó Hashem, Vayomahu, en este día, et Israel, salvó al pueblo de Israel, o a lo que se llama, no dice pueblo, dice Israel nomás, de la mano Miyata Misraim, de la mano de los Israel, los salvó, sin guerra, con un milagro asombroso. Que aprendan que si va a haber guerra, aquí no necesitamos ejército, aquí está la mano de Hashem que nos cuida. Vayiré, dice que Vayar Israel et Misraim met al Safat Hayam, que dice, y vio Israel a los egipcios muertos en la costa. Aquí está hablando de Israel. Sigamos, el próximo versículo. Vayar Israel et Hayad Agdolá, y vio, nuevamente la palabra es vio, Hayad Agdolá, Asher asa Hashem beMisraim, vio la mano grande de lo que hizo Hashem en Egipto. Aquí dice en forma distinta, dice, vio la gran mano que infligió Hashem a Egipto. Bueno, así lo tradujeron, y sí nos vamos a quedar porque no me cambia mucho el asunto, pero yo tengo un poco de dudas con esa traslación. Pero bueno, digamos, no es que se arranque mucho del sentido, es un poquito de sentido nomás. Ahora viene lo bueno. Vayir Aam. Hasta ahora habló de Israel. Podemos identificar los hijos de Israel, que ellos vieron estas dos cosas. Vayiru Aam et Hashem. ¿Saben lo que significa Vayiru? Esto significa temor. Aam, el pueblo, temió a Hashem por lo que hizo. Le dio miedo de Hashem. Pero eso es normal. El normal es cuando uno presencia la grandeza de Hashem, uno le da miedo. Es una cosa normal. Claro, mejor sería que uno le diera amor. Es cierto, es un conflicto grande que tenemos todos. Pero especialmente esta gente que no tenía preparación suficiente, lo que les dio fue miedo. Y con miedo, que sigue, Beemino Hashem, y tuvieron emuná en Hashem. Y tuvieron emuná, fe. Después del temor, tuvieron fe en Hashem. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí pareciera ser, lo que uno lee aquí, es que esta gente, cuando salieron, ellos no tenían fe en Hashem, porque ellos estaban muy lejos. Ellos tuvieron Moshe, Eminu Hashem y Moshe Avdo, y también creyeron en Hashem, y también creyeron en Moshe Avdo. Y así termina así. Aquí hay aquí hay algo asombroso. Ya, en Hashem ellos estaban lejos, pero ¿quién los sacó de Egipto? Claro, los sacó Hashem seguro, pero ¿quién fue el enviado? El siervo de Hashem, Moshe. Y solo ahora ellos tuvieron fe también en Moshe. ¿Y para qué me dice Moshe? No, que nosotros no sabemos que Moshe es el siervo de Hashem. No sabíamos eso siempre. Todo el relato que ha llegado hasta ahora ha sido eso. La razón es muy grande. Es que
cuando Moshe salió de Egipto, lo primero que hizo fue sacar los restos de Yosef que estaban enterrados en el Nilo. Y ahí en el Nilo, Moshe sacó un claf, un pedazo de cuero escrito, y decía Alei Shor. Menciona el toro. El toro era una fuerza que había en ese tiempo. Y nosotros sabemos que a Yosef se le llama toro, porque eso es la fuerza de la justicia, no del Gesed. No es del Gesed, es de la justicia. Del Gesed es el león, aunque les parezca difícil entenderlo, pero no es el momento de explicarlo. Entonces ellos pensaron que la fuerza con que Moshe sacó a los hijos de Israel, los sacó de Egipto, fue con la fuerza del toro. Y entonces ellos, cuando supieron del Corban Pesach, ellos pensaron que eso era para mostrarles que la fuerza no venía del carnero, sino que venía del toro. Eso fue lo que creyeron ellos. Hasta que pasó el Yam Suf, y ahí vieron cosas que fueron milagros absolutamente sobrenaturales que no pueden venir de esa fuerza, de la fuerza del toro. Y ahí ahora en que creyeron a Hashem y que se dieron cuenta que creían en Moshe como en Moshe, que fueron la fuerza que ellos pensaban que Moshe tenía la fuerza, y finalmente que dijeron, no, la verdad es que Moshe es un siervo de Hashem. Hashem en general es misericordia, un poco más que misericordia. Misericordia todavía no es justicia, es bondad. La palabra más correcta es bondad. Claro, una bondad que incluye también todo, porque Hashem concluye todo, pero en general, cuando está hablando aquí es sobre eso. Entonces ellos no creían todavía en el Shem Havayá, y aquí vinieron y creyeron. Pero aquí hay otra cosa más. Creyeron Bashem, Moshe Abdo, creyeron en dos cosas. Ellos creyeron Moshe y Hashem. Eso se llama Shituf. Y esa Shituf todavía sigue en todos los lugares, que creen en un Señor, y de ahí del Señor creen en Hashem después. Pero claro, para llegar a Hashem tiene que pasar muchas cosas, entre tanto ellos hicieron todo lo que quisieron. Y ahí pasaron el mar. ¿Y de ahí para dónde se fueron? De ahí se fueron a Matan Torah. Y cuando iba a ser Matan Torah, ya hemos hablado otras veces, ahí la cosa estuvo difícil también. El Erev Rav no dejó el Saim de Samud. El Ramban dice que ellos no escucharon nada. No escucharon los 10 mandamientos. No, porque no estaban preparados todavía. Entonces ellos pecaron, pero no en grande, pecaron, y por eso se suspendió eso para 40 días más. Para 40 días. Yo entiendo que son 40 días. Sí, 40 días. 40 días son 30 días, son 20 días que le quedaban a Nisan, que le quedaban a Sivan, porque eso fue el Sain de Sivan, y subió Shem, quedaban 27 días, y otros 20 días llegamos al 17 de Tamuz. El 17 de Tamuz Moshe tenía que bajar con las tablas. Esa bajada de Moshe con las tablas fue trágica. Ellos pecaron. Ellos inventaron que Moshe había muerto, y bueno, ya no lo tenían a Moshe, y quisieron el famoso toro, porque ellos siempre creyeron en el toro, porque recuerden lo que dije al principio, hicieron Brit Milá con Yosef. Yosef le hizo Brit Milá a todo Egipto, pero eso es otro tema que ya hablé, y algún día voy a alargarme otro poco, sobre el Brit Milá ese que hizo Yosef, porque Yosef quería traer la Geulá por otro lado. Entonces él pensó que el gran problema era que los goim eran incircuncisos, no tenían Brit Milá, y el hecho de tener Brit Milá les produce una ¿cómo se llama? Se transforma la realidad, ven una realidad rara.
y entonces pierden la capacidad de capturar la realidad divina. Entonces él pensó que eso iba a arreglar la cosa un poco más para poder traer la Geulá. Pero no resultó, claro que no resultó, porque no es el camino era otro, como lo condujo Yehudá. Todo lo que tenemos hoy en día es lo que conduce Yehudá. Y entonces ellos siguieron creyendo en eso. Y llegó este momento de recibir la Torá, se pusieron nerviosos y echaron a perder la cosa. ¿Dónde encontramos un hecho muy parecido? Que se adelantaron. Bueno, ese hecho que se adelantaron lo encontramos también en Shevet Efraim. Shevet Efraim, en la misma Geulá que estamos hablando, ellos salieron antes del momento, y dijeron no, ellos tenían una cuenta, la cuenta de nosotros es la correcta, y salieron, y fracasaron. Salieron antes que deberían salir. El Rav también hizo lo mismo. Ellos decidieron que Moshe había muerto. Por supuesto, el Yetzer Hara los ayudó, porque es excelente para presentarlo a uno realidades asombrosas, para que caigamos en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Ellos inmediatamente llamaron a Aarón para hacer un becerro de oro. ¿Dónde más pasó eso? Pasó esto hace pocos años, hace muchos. Al Hafez Haim le dijo que no hicieran un estado, porque esto no es Geulá. La Geulá viene, la Geulá está encima de nosotros, está encima de nosotros. No hagan estado. ¿Qué pasó? Ellos hicieron estado y postergaron la Geulá, la corrieron para atrás. Estos son hechos que han pasado, y muchos dicen que son el Rav los que hicieron esto también ahora, porque dice que los grandes mefarshim, los grandes interpretadores dicen que el Erev Rav tiene el intenso deseo de tomarse el poder. Toda la historia ha sido igual. Entonces llegamos aquí y eso fue lo que pasó. ¿Qué produjo todo esto? Esto produjo que no recibimos esas leyes. Las leyes, las tablas de la ley no las recibimos, se quebraron. Y recibimos las tablas de la ley con un poco de cambio. Hay palabras que no son las mismas. La pregunta es, ¿qué cambios hay? Hay un cambio que con estas tablas, la realidad en que vivimos, va a seguir habiendo muerte. La gente muere, vive 120 años y se van de aquí. Segundo, y eso significaba que con las primeras tablas, si se hubieran recibido como se debía, ya no iba a haber más muerte, porque el pecado produce la muerte. Se iba a terminar el pecado del primer hombre, se iba a limpiar todo eso. Entonces la gente no hubiera muerto por el pecado del primer hombre, y por los pecados de ellos tampoco ya iban a pecar. Entonces iba a haber el camino a la eternidad y hacer el tikkun. Ahora, este mundo que quedó, ¿para qué lo que es? Es para hacer el tikkun. Aquí nosotros nos pasamos la vida tratando de estar mejor. Ese no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es que podamos corregir los defectos que tiene nuestra alma. Y eso se corrige con misvot. Para eso está dando el misvot. Entonces lo que uno tiene que hacer en la vida es una cosa muy simple: enfocar todos sus actos a hacer misvot. Y la principal misvá es estudiar Torah. ¿Y por qué la principal misvá es estudiar Torah? Por una simple cosa: porque la Torah es la presencia de Hashem en el mundo. Eso es lo que nos quedó de Hashem en el mundo. La Torah es solamente Gesed, son solamente nombres de Hashem. Y cuando yo la estudio, me estoy metiendo eso adentro de mí. Estoy metiéndome a Hashem adentro de mí. Estoy tomando secuencias de proteínas. Las proteínas son secuencias de letras, de 4 letras. Esas secuencias se llaman aminoácidos. O aminoácidos tienen codificado el nombre de Hashem. Nosotros y eso es lo que nos mantiene vivos, nos mueve. Nosotros estamos metiendo en la Torah, va a ser lo mismo con nosotros, nos va a mover en este mundo. Eso es lo que
pasó. Y eso es lo que vino. Y solamente recibimos tabla en Yom Kippur. Hashem no se dio inmediatamente, lo convenció Moshe Rabbeinu. Tomó tiempo. Tomó 2 veces, subió 2 veces al Sinai, de acuerdo al Ramban, de acuerdo al Rashi, solamente después de Tisha B'Av. Pero aquí vemos que esta realidad en que estamos aquí, estamos adentro, es una realidad que fue creada por el Erev Rav. Y bueno, Moshe lo aceptó, los Yudim lo aceptaron, y tenemos que vivir en esta realidad, y tenemos que hacer misvot. Como expliqué la semana pasada, aquí no hay nada más que hacer que una cosa. Cada uno y su comunidad, y se acabó. Cada uno haciendo misvot. Y la comunidad para tener un ambiente. Porque Abraham Avinu, dicen que Abraham Avinu hizo muchos conversos, por una razón. Por la sencilla razón de que quería que su hijo Isaac tenía un ambiente donde crecer. Por eso uno no puede vivir solo. Ningún yudí puede vivir solo. Por eso una persona que dice, mira, yo tengo y prueba que él tiene descendientes de judíos españoles, el Señor no puede empezar a leer, agarrar el librito, estar solo, incluso que estudie por algún lugar con películas de Rabanim que hablan, eso le sirve muy poquito. Porque para ser judío hay que vivir en comunidad. Ser judío bien hay que estar en comunidad. Ahí es donde uno crece. Es el medio ambiente. Entonces, una persona que se da cuenta de esto y encontró que adentro de él hay chispas de Hashem y que lo conecta con la Torah, inmediatamente que escuchó esto, él se pegó, el Señor lo primero que tiene que hacer es buscarse una comunidad. Lo más fácil, buscarla cerca. Lo más difícil es crearla, él mismo. Y hablar con Rabanim para que lo ayuden a hacer una comunidad. Y si finalmente no tiene esa fuerza, tiene que agarrar su maletita e irse a vivir cerca de una comunidad. Sin comunidad no hay judaísmo. Y Besrat Hashem, que tengamos este año muy buenas noticias. Estamos entrando a un año de Shemitah. Digamos, en Elul, a fines de Elul empieza la Shemitah con Tishrei. Tenemos los últimos 6 meses, pero ya hay cosas que están prohibidas desde Elul, y algunas cosas un poquitito antes de Elul, que no se pueden hacer en la tierra, aquí en Eretz Israel. No hay Shemitah en fuera de Israel, pero ya estamos en camino. Este camino empezó con Pesach, empezamos a encaminarnos, y el tiempo pasa rápido. Si uno tiene que saber eso, hay bastantes reacciones, y si alguien puede escuchar algunas clasecitas, es muy importante, clases de Shemitah es muy importante, porque también nos muestra mucho la santidad de la tierra de Israel, la enorme santidad que tiene. Bueno, ahora les deseo a todos, primero un Shabbat Shalom, segundo un buen día de fiesta, Yom Tov, y Chag Sameach, y que Akadosh Baruj Hu nos ayude a encontrar su luz, y que nos traiga pronto la Geulá de Meray Yameinu. Amén.